Estimados alumnos, muy buenas noches, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al curso de formulación, programación y evaluación de proyectos de inversión pública organizado por el Instituto Accompany. Mi nombre es Aaron Ruiz, soy el docente en el cual a lo largo de estas sesiones hemos acompañado a ustedes en la materia de lo relacionado a los programas de inversión. Bien. Queridos alumnos, en estas capacitaciones, en estas sesiones, en estos talleres, hemos visto unos temas bastante relevantes en esta materia, para lo cual hemos entrado a lo relacionado a los programas de inversión, comenzando con la fase uno de lo que es programación de inversión. Bien, muy bien, para comentarle un breve resumen, hemos visto en la fase uno formulación de programación de inversiones, donde hemos hablado sobre el tema de indicadores de brecha, los criterios de priorización y cierre de brechas. En la fase 2 que nos encontramos actualmente, hemos visto todo el tema de horizonte de evaluación, análisis de la demanda, análisis de la oferta, brecha, gestión del proyecto, y ahora vamos a entrar a un tema relevante, lo que significa a costo del proyecto. Bien, todo esto viene de manera consecutiva porque para determinar los costos del proyecto tuvimos que haber hecho un análisis técnico de nuestro proyecto de inversión, y es que nuestro proyecto de inversión realmente denota y sobre todo demanda un análisis bastante detallado, un análisis muy técnico que realmente permite pues los temas y más. Bien, hay que comentarles, queridos alumnos, que en estas clases hemos visto, por supuesto, la materia de costeo de proyectos. Vamos a ver, por supuesto, más sobre los costos del proyecto, que es un tema bastante crítico. También hemos visto al inicio, bueno, ya en la fase 2 hemos visto lo que es análisis de mercado, bien. Por supuesto, también lo que es análisis de mercado del proyecto, tuvimos que haber hecho un análisis de la demanda del servicio, la definición del servicio y también lo que es la unidad de medida, la estimación de la población demandante, población efectiva, población objetivo también hemos visto. Hemos visto el tema de la proyección de la demanda, la cual pues debe ser en el horizonte de evaluación de nuestro proyecto de inversión, y también, por supuesto, la brecha, ¿no? La brecha que es la resta entre la demanda con la oferta, ¿no? Sabiendo que nosotros somos la oferta. El análisis técnico ha sido uno de los puntos que más nos hemos explayado, hemos explicado más, porque hemos visto lo que es el tamaño, por supuesto, bien, la localización, la tecnología, el tema de los riesgos y desastres, impactos ambientales también hemos visto. Luego ya se trata de determinar las alternativas factibles, hemos visto las metas físicas, y luego la última clase, la del día viernes, hemos visto lo que es gestión del proyecto, tanto para las dos fases del proyecto de inversión, lo que es para la fase de ejecución, como para la fase de funcionamiento, ¿bien? En la fase de ejecución, queridos alumnos, los proyectos de inversión realmente denota una organización. Recordemos que nuestro proyecto tiene que tener un responsable, tiene que tener a los ejecutores del proyecto, analistas, asistentes y más. Hemos visto también un plan de implementación del proyecto, debemos de tener. También la modalidad de ejecución del proyecto, pues la cual puede ser modalidad de administración directa, indirecta y diversas condiciones previas. También hemos visto en la fase de funcionamiento quién se va a encargar de operar el proyecto. Si vamos a ser nosotros como entidad, unidad productora, o van a ser los contratistas, ¿no? Hemos visto el tema de los instrumentos y más. Ahora, en la materia de los costos del proyecto, vamos a ver realmente tres temas muy relevantes. Lo que es la estimación de los costos de inversión. También, por supuesto, que vamos a ver lo relacionado a la estimación de los costos de inversión para la fase de funcionamiento y los costos cuando empecemos ya a operar y hacerle el mantenimiento a nuestros proyectos de inversión. Bien, todo esto incluye lo que vamos a ver el día de hoy, bien, así como las demás fases. Muy bien, hay que comenzar, queridos alumnos, que pues una vez ya determinadas estas metas físicas, es muy importante realmente estimar diversos costos a precios de mercado, ¿bien? Y realmente recomendamos pues que antes de iniciar con una estimación de los costos, hay que identificar los costos que se refiere a la inversión inicial. Ustedes saben muy bien de qué se trata la inversión inicial, ¿no? Es este costo grande que comienza nuestro proyecto de inversión, realmente pues para minimizar lo mínimo en la fase de ejecución, ¿bien? Por ejemplo, desde la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y la ejecución física también. También es muy importante precisar la fuente de información y las fechas en las cuales se sustentan los costos.
La mayoría de los costos que vamos a determinar para nuestro proyecto van a ser pues costos de mercado, ¿no? Costos que encontramos pues en, como se dice, en la calle, ¿no? Y realmente vamos a hacer una investigación de proveedores, vamos a hacer una investigación de relación con los insumos, recursos que vamos a comprar, muchas cotizaciones, ¿no? Muchas proformas que seguramente vamos a estimar. Y bueno, también vamos a disponer la base de los costos unitarios en la entidad, ¿bien? También vamos a ver algunas revistas especializadas en costos de construcción, ¿no? Porque muchos de los proyectos de inversión requieren una construcción física, ¿no? De la infraestructura. Y es que, pues, la infraestructura, el ambiente, el lugar, ¿no? Es el costo mayor justamente por el tema de la construcción. Bueno, hay que tener en cuenta también los costos históricos obtenidos realmente en diversas fechas, por lo que es realmente necesario unificarlos a una sola fecha, ¿no? En el horizonte de evaluación. Para ello, vamos a ver más adelante que se pueden ajustar los costos con el índice de precios pues al por mayor o al por mayor, también dependiendo del tipo de cambio, ¿no? Algunos de los costos que vamos a adquirir y de algunos productos que vamos a adquirir pueden estar pues en moneda internacional, moneda extranjera, y tenemos que utilizar un tipo de cambio adecuado. Muy bien, los costos a precios de mercado, queridos alumnos, incluye pues la estimación de los costos de inversión, ¿no? La estimación de los costos de inversión es uno de los puntos iniciales, donde nosotros tenemos que realmente determinar los costos iniciales de todo proyecto, como por ejemplo pues la elaboración de un expediente técnico o los famosos documentos equivalentes, la elaboración de los estudios complementarios, ¿bien? Recordemos que hay diversos estudios complementarios que puede tener nuestro proyecto, como puede ser un estudio de impacto ambiental, un certificado de identificación de riesgos arqueológicos, un estudio geológico, un estudio geofísico, un estudio hidrológico y más bien. Bueno, ante ello también tenemos que estimar el costo principal, ¿no? De la inversión, que es la ejecución ya pues de las obras, ¿bien? Vamos a ver también el costo de continuidad del servicio durante la fase de ejecución, que es como si fuera un tema de capital de trabajo para que el proyecto pues se mantenga. Vamos a ver el tema de un costo relevante, que es la adquisición de los terrenos, equipos, mobiliarios y vehículos que creemos que nuestro proyecto de inversión pueda tener. Diversas contrataciones de servicios también, porque puede ser que contratemos consultores, especialistas, servicios profesionales, también pueden ser servicios informáticos, ¿no? Servicios de salud, vamos a ver un servicio de seguro y más, que bueno, no está estimado como costos tangibles, sino costos intangibles. También recordemos que nuestro proyecto va a requerir de mucha supervisión y por más que sea una administración directa, es recomendable hacer la supervisión de los estudios, de las obras, de los equipamientos y también pues a través de las consultorías, ¿no? Tenemos pues a los supervisores, a los contratistas, ¿no? Quienes van a revisar nuestro proyecto fase por fase, producto tras producto, para que lo planificado sea igual a lo ejecutado. También, bueno, vamos a ver los costos de liquidación. Vamos a ver dos tipos de liquidaciones, tanto la física como la financiera, y así como también la gestión del proyecto y los estudios de línea base. Bien, para ello realmente vamos a entrar en dos puntos, dos pasos para estimar el costo total de inversión, lo que se refiere a la articulación de las metas físicas y los precios de mercado, y por otro lado tenemos, ojo, a los estudios, a la estimación de los costos total de inversión. Bien, las metas físicas ya lo hemos hecho anteriormente, ya lo hicimos en la fase de formulación, para lo cual realmente ya esto es más sencillo de trabajar, ¿bien? Entonces, en base pues a la información de las metas físicas de los activos que buscamos crear o modificar, vamos a obtener ya los precios unitarios, ¿no? Esos precios unitarios de nuestro proyecto. Y bueno, esto realmente debe ser un presupuesto de los costos de las metas físicas para las alternativas técnicas. Miren, quiero comentarles que la estimación de los costos tiene que ser bastante detallada, bastante consensuada, mucha investigación, mucha negociación para mantener costos fijos, costos estándares, costos estables a lo largo del proyecto, ¿bien? Y bueno, tenemos que hablar de todas maneras de la estructura del costo, ¿no? Así como en una empresa hay costos unitarios, costos variables, ese es en cuanto pues al uso. Hay otros tipos de costos de acuerdo a los asuntos, ¿no? Costos de servicios, costos de intangibles, costos de activos y más, ¿bien? Entonces, vamos a tener que desagregar
nuestros factores de producción. Bien, como costos indirectos vamos a tener que considerar, ojo, a los gastos generales. Bien, y no hay que confundir, por favor, costos de gastos generales porque realmente es otra materia que se tiene que ver. Bien. Asimismo, también tenemos que agregar pues, la utilidad y también, ojo, el impuesto general a las ventas. Y entre los principales costos que tenemos que identificar, estamos hablando pues los costos posibles realmente imprevistos por contingencias técnicas que no se incluyen como parte del proyecto de inversión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Realmente nuestro proyecto quisiera que nos vaya perfectamente bien, todo sea sostenible y más, pero hay algunos costos que no estimamos, ¿no? Algún costo relacionado pues a un desastre natural o a una paralización de las operaciones y más son costos que tenemos que estimar en alguna manera. Se le llaman pues los costos imprevistos, ¿bien? Si en la fase de ejecución surgiera algún imprevisto o ocurriera alguna contingencia, se va a proceder según lo establecido a las modificatorias, ¿bien? También tenemos que indicar que, ojo, es posible realmente preestablecer por parte de la inversión algunos servicios para que no se vea interrumpido, ¿no? Por ejemplo, una infraestructura provisional para proveer el servicio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un almacén, ¿no? De repente, si nuestro proyecto de inversión necesitamos un espacio, un lugar donde recibamos pues las maquinarias, los equipos, los materiales y más. Se construye una infraestructura provisional, en este caso es un almacén, para pues agilizar acciones, ¿no? Y reducir costos. Tampoco se debe incluir pues el incremento de los costos por escalamiento de precios, ¿no? Dado que las inversiones se estiman de acuerdo al horizonte de evaluación. Y tenemos que, en lo posible, buscar, queridos alumnos, precios constantes, ¿bien? Los precios constantes significa pues que nosotros hablamos con los proveedores y a lo largo pues de los años mantenemos un precio base, ¿no? Un precio estándar, un precio base, entre comillas, un precio fijo, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros cuando exista pues una volatilidad del precio, ¿no? Recuerden que en el Perú pues el tema del tipo de cambio es uno de los puntos que a veces varía para bien, otro a veces varía para más, para mal, y también el índice de precio al consumidor, que es el tema del nivel inflacionario, puede variar, ¿no? Así que nos conviene mantener precios fijos con nuestros proveedores. De ser necesaria una acción, como también el tema de riesgos, tenemos que buscar también en los costos acciones pues para mitigar ciertos impactos ambientales negativos, ¿no? Si estamos pensando pues en la construcción de un sistema de agua potable, ¿bien? Y vemos que nos proveemos de la fuente del agua que es del río, y sabemos que por data histórica en esta zona puede haber sequías o todo lo contrario, podría haber de repente aumento del caudal del río. Tenemos que también prever los impactos ambientales que puedan generar, ¿no? Porque este sistema de agua realmente pues, puede pasar o bien por una fuente aérea, una fuente sin protección, como puede pasar por tubería, ¿no? Entonces, esos impactos ambientales se tienen que estimar, ¿bien? Bueno, al haber ya definido unas metas físicas, lo que tenemos que estimar son estos costos unitarios. Bien, estos costos unitarios, queridos alumnos, es lo mejor que nosotros realmente vamos a poder hacer, ¿bien? ¿Por qué siempre hablamos de costos unitarios? Porque nosotros vamos a depender mucho de la demanda, ¿bien? La demanda, que sabemos que es la población, puede variar como para arriba, como para abajo, ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar un efecto bullwhip. Un efecto bullwhip significa un efecto látigo. Los que saben de economía seguramente me entienden por qué. Porque ante un pequeño cambio de la demanda, ¿no? Puede variar toda mi cadena de producción, toda mi cadena de suministro, ¿no? Se llama justamente efecto bullwhip o efecto látigo porque ustedes verán que en un látigo yo muevo mi muñeca así de manera muy suave, ¿no? Y el látigo, ¿cómo varía, no? Varía con ondas, ¿no? Y la punta del látigo, ni qué decir, es lo más impactante. Entonces, ¿qué quiere decir? La muñeca es la demanda. Un pequeño cambio de la demanda puede cambiar todo mi costo de producción y toda mi cadena de producción, ¿no? Entonces, los costos unitarios es lo mejor que vamos a tener que medir, ¿bien? Para ello vamos a tener que anexar las cotizaciones, presupuestos y otros documentos, pues, para sustentar esas estimaciones. Por ejemplo, vamos a ver el caso
de un costo de un reservorio de 5.500 metros cúbicos, ¿bien? Donde vamos a medir los costos unitarios de esta materia, ¿bien? Vamos a tomar como referencia diversas partidas del presupuesto y se puede apreciar que hay un conjunto de partidas, ¿no?, que conforman tanto la construcción del reservorio como la operación del mismo, ¿bien? Miren, este gráfico, este cuadro que ustedes ven aquí, hablamos de las partidas, ¿bien? Esto es lo que cuesta hacer un reservorio, ¿bien? Y realmente lo tenemos que separar por partes, ¿no? Porque por un lado tenemos pues la cuba del reservorio, ¿no?, que es este lugar donde se va a alojar el agua, ¿no? Tenemos la caseta de válvula, tenemos las veredas, ¿bien? Y el cerco de mallas, ¿bien? Para nuestro reservorio de 5.500 metros cuadrados, la cuba de reservorio va a alojar unos 1.200 metros cuadrados de terreno, de espacio, ¿bien? Donde el metro cuadrado está a 1.400 soles, ¿bien? Por 1.200 ya nos sale 1.680.000 soles, ¿bien? Para el caso de la caseta de válvula, ¿no?, que va a ser este sistema, ¿no?, de transformación, el precio unitario 1.024 por 50 metros cuadrados, ¿no? Tenemos 51.200. Para las veredas, 80 metros cuadrados a 304 soles, 24.000. Y el cerco de las mallas, 453 metros cuadrados a 98, en precio unitario 44.482. Para lo cual, pues el costo del reservorio asciende a este monto, ¿no? Más de 1.800.000. Entonces, ¿qué quiere decir, queridos alumnos? Que realmente no siempre vamos a poder indagar sobre los costos realmente de la unidad de medida, y esto va a depender de cómo se cotizan pues los activos en el mercado, ¿bien? Entonces, con la información pues de esos precios unitarios, y tanto de los precios unitarios de las metafísicas, vamos a estimar ahora los costos por acción, ¿bien? Que significa cuánto es los costos por cada partida, ¿bien? Es importante realmente mostrar ello. Vamos a ver ahora esta materia, ¿bien? Miren, este cuadrito está ahora separado precios unitarios por acción, ¿bien? Entonces, el reservorio un poco ya se amplía, puesto que no solamente es el tema de la construcción del reservorio, sino también tenemos por un lado el sistema de captación de agua, ¿no? La propia construcción del reservorio, que ya lo vimos, la línea de conducción por donde ya va a pasar esta agua potable, ¿no? Luego tenemos el plan, ¿no?, el plan de tratamiento de agua potable, la adquisición del equipo de filtración, ¿no?, construcción de la red primaria y sistema de información, ¿bien? Estos costos están separados por sus tipologías. Los principales son costos de infraestructura, ¿no? Costos de creación, ¿no?, de una infraestructura en especial, ¿no? El reservorio, la línea de conducción. Pero luego tenemos, por ejemplo, un equipo, ¿bien? Este equipo, por supuesto, no se mide por metros cuadrados, ¿no?, sino más bien se mide por número de equipos o cantidad, ¿bien? Y el sistema informático tampoco es una infraestructura, sino más bien es un intangible, ¿no? Es un servicio. Entonces, acá tenemos realmente la cantidad, y tenemos que siempre medirlo, ¿no?, en su unidad de medida como debe ser, la cantidad y el precio total. Por ejemplo, para la adquisición de los equipos de filtración se estima, ¿no?, realmente una cantidad de 2, para lo cual pues el precio unitario de cada equipo de filtración es de 100.000 soles, ¿bien? En el caso de los sistemas informáticos, 100.000 soles cuesta cada sistema, ¿bien? Que justamente se va a encargar de todo este proyecto. Muy bien. Entonces, como ya tenemos los precios unitarios y ya tenemos las partidas de costos de inversión, ya es el momento ya de estimar el costo total de la inversión del proyecto, ¿bien? Este costo de la inversión del proyecto se calcula pues multiplicando el precio unitario de las acciones por las metas físicas, ¿bien? Por las metas físicas. Entonces, como ya tenemos el precio por cada acción, tenemos que ahora justamente multiplicar. Y bueno, por supuesto, hay que añadir aquí los costos indirectos, gastos generales y por supuesto también la utilidad y el IGB, ¿no? Son puntos que no pueden faltar en esta estimación de los proyectos. Hay que agregarle también la gestión del proyecto, la elaboración de los expedientes técnicos y más, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta anteriormente es la construcción, llamémosle física del proyecto. Pero también hay unos estudios que hay que hacer, los expedientes técnicos. La supervisión del proyecto también se estima. La liquidación también. Entonces, ya empezamos a elaborar nuestra estructura de los costos, ¿bien? Miren, acá tenemos la estructura de nuestros costos de infraestructura, ¿bien? Entonces, como hemos visto, tenemos
La acción, que es una construcción, ¿no? De los sistemas de captación, reservorio, línea de conducción. Muy bien, y acá ya te están realmente el costo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando para el sistema de captación, se miden a través de 3.000 metros cuadrados, donde se estima a 8.000 soles el metro cuadrado, ¿no? Lo que da 24 millones. El caso del reservorio, 1.500 soles el metro cuadrado, a 1.200 metros cuadrados, ¿no? 1.800.000. Lo mismo para la línea de conducción. Y así vamos a hacer, ojo, por todo el proyecto, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá se estima una construcción para mitigar ciertos riesgos ambientales, ¿bien? Por ejemplo, un muro de contención, ¿no? Un muro de contención de 100 metros lineales, ¿no? 100 metros lineales a 1.000 soles, pues nos da 100.000 soles, ¿bien? Muy bien, entonces, el costo total de inversión para lo relacionado a la infraestructura asciende pues a 27 millones, ¿bien? Para lo cual pues hay que agregar los gastos generales, la utilidad y el IGB, donde ya suma un costo total de inversión. Estamos hablando pues un costo total de inversión total, ¿no? Que ya asciende pues a los 35 millones. Pero ustedes recordarán que no solamente hemos visto infraestructura, también hemos visto equipos, bien, también hemos visto equipos, ¿no? Y para la materia de equipos va a ser de la misma temática, ¿bien? Donde se va a adquirir un equipo electromecánico, dos cantidades, bien, a 100.000 soles, 200.000 soles, y los otros activos que dijimos, pues los equipos informáticos, ¿no? Sistemas informáticos, ascienden a 500.000 soles, donde nos da un costo total de inversión de 700.000 soles, ¿no? Más los gastos generales que podemos estimar, la utilidad y el IGB, ya nos asciende esto a cerca de 1 millón de soles, ¿no? 949.900 soles. Muy bien, acá en nuestros costos de inversiones iniciales se le agrega los otros costos que no tienen que ver con infraestructura o equipos. Estamos hablando pues de los gastos de gestión del proyecto, los expedientes técnicos, la supervisión. ¿Bien? Muy bien. Finalmente, todo nuestro proyecto de inversión nos da esta sumatoria, ¿bien? Nos da esa sumatoria de 37 millones de soles. Muy bien. Entonces, ya con esto estamos estimando, pues, para esta alternativa, los costos de inversión, ¿bien? Bueno, hay que considerar, queridos alumnos, que hay diversos costos que no están ubicados dentro de los costos de inversión inicial, como son los famosos gastos generales, ¿no? Varios de los gastos generales, pues, son esos gastos que debe efectuar el contratista durante la construcción del proyecto. Y hay que comentarles que son, por ejemplo, gastos relacionados a sueldos, ¿no? Gastos administrativos, gastos de personal, jornales, también el alquiler de algún inmueble, servicios de telefonía, ¿no? Servicios básicos, luz, agua y más, útiles de oficina y más, ¿bien? También hay que comentar que se agrega aquí la materia de utilidad, ¿bien? La utilidad, por supuesto, es uno de los puntos que es un monto percibido ya realmente por el contratista, ¿no? Del costo directo del presupuesto y, por supuesto, forma parte del movimiento económico, ¿no? Con la cual la empresa debe generar diversos dividendos, ¿no? Y la gestión del proyecto. La gestión del proyecto, como bien vimos en la clase pasada, se refiere pues a los gastos para mantener el proyecto sostenible, ¿bien? Estamos hablando aquellos que son indispensables, ¿no? Cuando esta debe ser debidamente justificada para que se ejecute, ¿no? Durante la fase de ejecución vamos a ver diversas fases de nuestro proyecto, como lo que es el plan del proyecto, la organización del proyecto, la dirección y ejecución del proyecto, ¿bien? Todo eso también se incluye en esta materia, ¿bien? Bueno, la estimación de todos los costos también incluyen un análisis, pues, de los recursos humanos, materiales, intangibles, exclusivamente relacionados al proyecto, ¿bien? Muy bien, vamos a comentar aquí, queridos alumnos, que el expediente técnico es uno de los costos que también se tiene que incluir, por supuesto, ¿no? Como bien menciona, pues, la ley, ¿no? Son documentos, pues, para desarrollar un diseño definitivo y estimar, pues, los costos de inversión, ¿no? Estos expedientes técnicos realmente no es un costo de inversión, pero están incluidos como tal, ¿bien? Para la ejecución de diversas obras civiles se utiliza un expediente técnico. Para la adquisición de equipamientos se debe utilizar especificaciones técnicas y para el desarrollo de capacidades o servicios se utilizan más bien los términos de referencia, ¿no? Los famosos TDR, ¿bien?
Por ejemplo, hablamos pues un costo de impacto ambiental, los estudios de análisis de riesgos también se incluyen de esta materia y más. Bueno, no olvidemos también la supervisión de la obra, ¿bien? La obra, estamos hablando pues de contratar a ese consultor, especialista, profesional o inspector, que a través de su equipo de inspectores, puede que lo tenga como que no, hace un control pues de los trabajos de obra, ¿no? De todas maneras. Y bueno, por último, la materia de liquidación, ¿no? La liquidación que claro que sí, tenemos que cumplir un marco normativo, contractual, por supuesto, que tiene pues por finalidad ya estimar el costo total de la obra y el saldo económico que bien puede ser pues a favor o en contra, ¿no? Si nuestro proyecto está por encima de lo que hemos planificado, entonces tenemos una liquidación en contra, ¿no? Todo el contrario, si es menor, hay saldo económico, ¿bien? Muy bien, entonces, hablamos que los casos de lo que son los proyectos de inversión incluyen estos tipos de costos, ¿no? Hacemos un repaso nuevamente, tenemos los costos de infraestructura, tenemos costos de equipos, costos de sistemas, ¿bien? Y los otros costos del proyecto, que son gastos generales, la utilidad, la gestión del proyecto, el expediente técnico, supervisión de la obra y más, ¿bien? Supervisión de la obra y más. Muy bien. Estos son los costos directos, costos indirectos y otros costos de inversión que vamos a estimar, ¿bien? Muy bien, estos costos ya es para el costo inicial del proyecto. Ahora, cuando nuestro proyecto ya empiece a funcionar, ya empiece a operar, por supuesto que tenemos que también estimar esos costos de inversión en la fase de funcionamiento, ¿bien? Muy bien, la fase de funcionamiento también recuerden que se debe de planificar las acciones, los procesos, las actividades, los productos que vamos a querer lograr y todo ello se tiene que costear, ¿bien? Y es por ello que tenemos que estimar los activos, tanto pues los equipos, inmuebles, los servicios, gastos de ese proyecto, ¿bien? Y bueno, en la fase de funcionamiento tenemos que ver de todas maneras los tres pasos para que requiere para esta materia, ¿bien? Hablamos pues el primer paso de identificar los activos requeridos, ¿bien? Luego en el segundo paso vamos a ver la estimación de los costos de la inversión y luego la identificación del periodo de inversiones, ¿bien? La identificación del periodo de inversiones, ¿bien? No se olviden, por favor, esos tres pasos para ver los costos de inversiones en la fase de funcionamiento de nuestro PIB. Muy bien, en primer punto, tenemos que tener en cuenta que tenemos que identificar esos activos requeridos, ¿bien? Y nosotros realmente ya lo hemos estimado en la fase anterior. Muy bien, para lo cual tenemos que estimar la vida útil de nuestros activos importantes, ¿bien? Podemos tomarnos de referencia, por ejemplo, lo que dice la SUNAT, ¿no? Donde hay un tiempo de vida o una vida útil, ¿no? De los vehículos, también pues de las computadoras, ¿no? De los diversos sistemas informáticos, equipos tecnológicos y más, ¿bien? Entonces, hay que estimar un proyecto. Por ejemplo, para un proyecto de limpieza pública, ¿no? Que considera la adquisición de vehículos compactadores, se identificó que la vida útil de estos es de 5 años en promedio, ¿no? Por lo tanto, se deberá realizar inversiones dentro del horizonte de funcionamiento a 10 años, específicamente en el año 5 de la fase de funcionamiento, ¿no? Entonces, vamos a comprar tanto para el año 0 como para el año 5, ¿no? Porque esto dura solamente 5 años. Los costos de inversión, que es el paso número 2, acá tenemos que estudiar esos costos como el costo estimado para la fase también de la ejecución, ¿bien? Entonces, hablamos pues de esos costos relativos o los cuales pueden variar, ¿no? Porque recordemos que los precios de hoy día no son los precios también del mañana. Por ejemplo, si hablamos también en este caso de un proyecto de limpieza pública, se van a adquirir, por supuesto, vehículos compactadores, los cuales pueden costar de repente 300.000 soles, y este costo pues será asumido también para la fase de inversión como para la fase de funcionamiento, ¿no? Entonces, tenemos que proyectar los costos para todas las fases. Luego vamos a estimar, ojo, la identificación de los periodos de las inversiones en la fase de funcionamiento, ¿bien? Muy importante tener en cuenta que todo proyecto de inversión se debe identificar cuándo se requerirá reemplazar el activo, ¿no? Programándose pues de manera que no se interrumpa el servicio por una fase de adquisición, ¿bien? Si pensamos la construcción de un colegio y necesitamos estas máquinas aplanadoras,
y estas máquinas aplanadoras tienen un tiempo de vida, o las que hemos comprado de repente ya están muy obsoletas, tenemos que programar cuánto es lo que, en cuándo dejaría de funcionar esa máquina aplanadora para adquirir otra máquina aplanadora y continúe el servicio, ¿bien? En este punto importante, la inversión pues, de diversos vehículos compactadores, ¿no? Debe programarse tanto para el año 5 como también pues para el año 0, ¿no? Una vez identificadas, queridos alumnos, estas necesidades de inversión, vamos a proceder ya a registrarlo como una unidad de medida, ¿bien? En este cuadrito que ustedes ven aquí, este es un cuadrito para la programación de inversiones. Sí o sí vamos a tener que hacer un plan o un programa de inversiones, sobre todo en esa fase de funcionamiento, porque es un periodo futuro que no estimamos que pueda pasar, ¿bien? Pero siempre previendo podemos realmente ¿no? Un poco cautelar qué va a pasar, ¿bien? Por ejemplo, este compactador, ¿no? Para este proyecto de limpieza pública, este vehículo compactador, vamos a adquirir realmente 3 unidades, ¿no? Sabiendo que para el año 4 va a dejar de funcionar uno de ellos, como dijimos, estos equipos, estos vehículos duran 5 años, ¿no? Entonces no vamos a comprar pues el año 6, tenemos que comprarlo en el año 5, ¿no? Y en el año 5 nos va a durar pues hasta el año 9 también, ¿no? Y así vamos a hacer la lista para todos nuestros activos, ¿no? Si nosotros estamos en un hospital, ¿cuánto va a durar mi ecógrafo? Ok, el ecógrafo va a durar 10 años. Listo, muy bien. Entonces ahí no requiero una compra o una recompra, ¿no? Mantengo, ¿no? Listo. La máquina aplanadora, muy bien, lo he comprado, no nuevo, lo he comprado en segundo uso, he hablado con el proveedor, ya tiene 3 años de vida útil, son 10, quedan 7 años, ok. Para el séptimo año voy a comprar otra máquina aplanadora o alquilar también, ¿no? O alquilar, ¿bien? Y así vamos a hacer para todos nuestros activos, tanto los activos físicos, activos también intangibles. Los activos físicos, no se olviden, pues, los equipos, las maquinarias, bien, los instrumentos, las herramientas, todo activo, ¿no? Todo activo físico, bien. Muy bien, con ello ya podemos ahora sí estimar los costos de operación y mantenimiento incrementales. Bien, esos costos de operación y mantenimiento incrementales, queridos alumnos, como su nombre dice, justamente buscamos realmente corregir, buscamos ver de acuerdo a la demanda cuánto es lo que vamos a necesitar. Bien, los costos de operación, ¿no? Son todos aquellos incurridos, pues, para desarrollar el proceso productivo, ¿no? Del proyecto, una vez ya esté en operación, ¿no? Justamente es el nombre en el cual pues, se refiere, ¿no? Costo de operación es cuando ya está operando el proyecto, ¿bien? Entre los costos de operación más relevantes, por supuesto, tenemos los más fijos, como son los sueldos, salarios, ¿no? Y también, por supuesto, los materiales e insumos, ¿no? ¿Y de qué de qué va a depender los materiales y los insumos? También puede la demanda, ¿no? Si nosotros recuerden que en la fase 2 de lo que es proyecto de inversión, hemos visto lo que es la formulación. Y ahí hemos analizado la demanda y hemos proyectado la demanda de nuestro proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, va a depender totalmente los insumos, materiales y recursos de la demanda. También hablamos pues de costos del proyecto, como lo que es energía, agua, servicios de telecomunicaciones y más, que sí o sí vamos a tener que tener en cuenta pues necesariamente para nuestro proyecto, ¿bien? Bueno, estos son los costos de operación. Bien, los costos de operación es una cosa y otra cosa son los costos de mantenimiento. Bien, acá sí o sí vamos a tener que hablar con los ingenieros y también, por supuesto, con los proveedores para ver los mantenimientos de nuestros activos. Nuestros activos, queridos alumnos, requieren diversos tipos de mantenimientos, ¿bien? Lo que buscamos en todo momento es que nuestro proyecto siga ofreciendo el servicio, no se detenga, ¿no? La maquinaria siga. Para el cual el mantenimiento se va a tener que prevenir y, por supuesto, corregir, ¿bien? Bueno, mantenimiento, como mencionamos, pues es para mantener un nivel de servicio, ¿no? Y de maquinaria. Y tenemos, pues, realmente estos dos tipos de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, ¿bien? Bueno, realmente los mantenimientos correctivos, el mantenimiento realmente preventivo, y yo creo que también hay otro tipo de mantenimiento, ¿no? Que no está aquí, pero hablamos pues del mantenimiento predictivo, ¿no? Un mantenimiento predictivo muy conocido también, pues, en la ingeniería, ¿no? Miren, sobre el primer tipo de mantenimiento, ¿ven? Miren, hay que comentarles que el mantenimiento correctivo es el encargado de corregir las fallas y averías observadas
pues cuando ya pasó el problema, ¿no? Cuando ya pasó el hecho, la paralización, ¿no?, de esa maquinaria, ahí se hace ese trabajo, ¿bien? Bueno, hay dos tipos de mantenimiento correctivo. El inmediato, ¿no?, es aquel en el cual pues se realiza inmediatamente de aparecer la avería o la falla con los medios disponibles, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos pues las herramientas, sí o sí necesitamos los instrumentos y la reacción, mucha capacidad de reacción para poder solucionar ese problema al instante. Ahora, tenemos el mantenimiento diferido, ¿no? Que al momento de producirse la avería o la falla, se produce un paro en la instalación en el cual de que se trate para posteriormente afrontar la reparación, solicitándose los medios para ese fin, ¿no? Entonces, un poquito esperamos a que la máquina que haya explotado o se haya electrocutado y más, esperamos para prepararnos y poder luego corregirlo, ¿bien? El mantenimiento preventivo, esta es la filosofía que pues todos debemos de trabajar siempre, mantenimiento preventivo, ¿no?, el cual está destinado pues a garantizar la fiabilidad de los equipos antes de que se produzca el accidente o la avería, ¿no? Este es el mejor de todos, claro que sí, ¿bien? Bueno, tenemos tres tipos de mantenimiento, ¿no? El programado, por supuesto, en el cual, pues a través de un programa de revisiones, por tiempo de funcionamiento se puede hacer, pero por kilometraje, ¿no? Por avance, por impresiones, inyecciones y más, ¿no? Dependiendo, pues, de tu equipo, ¿bien? Los mantenimientos son un tema que nos puede realmente salvaguardar muchos costos y tan indeseados, ¿bien? Ahora, el mantenimiento, vamos a ver, por supuesto, el mantenimiento predictivo. Bien, para mí uno de mis favoritos, porque por supuesto son intervenciones prediciendo el momento que el equipo quedará fuera del servicio mediante un seguimiento de la evolución, ¿no?, y de las reparaciones a efectuarse. Bien, a efectuarse. Todo proyecto de inversión, queridos alumnos, debe tener un mantenimiento predictivo. Bien, aquí el ingeniero, como mencionamos, y recuerden que hay varios sistemas de mantenimiento, ¿no? Hay que comentarles que hay sistemas de mantenimiento de maquinarias, ¿no?, que son muy famosas en el mercado hoy día. Estamos hablando de Oracle, ¿no? Tenemos el Juan. El mantenimiento de oportunidad. Es el que se aprovecha pues las paradas o periodos de no uso de los equipos para realizar las operaciones de mantenimiento, realizando las revisiones o reparaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los equipos en el nuevo periodo de utilización, ¿no? Nosotros cuando hicimos un trabajo para la empresa JJ Transportes, que es una empresa que tiene aproximadamente 50 camiones de carga, el mantenimiento que se le hacía era mantenimiento eléctrico, bien, un mantenimiento eléctrico. Y utilizar un sistema donde cada vez que se paraba o dejaba de usarse este camión, se hacía el mantenimiento, ¿no? Y este es una de las mejores técnicas que podemos utilizar, ¿bien? El más, un poco, podemos decir, el más interesante, el mejor realmente es el mantenimiento predictivo, ¿bien? Mantenimiento predictivo. Muy bien, el mantenimiento predictivo hay que comentar que se debe de efectuar de todas maneras y más. Muy bien, todos esos costos, recordemos que acá vamos a tener que conversar con nuestros proveedores para ver el tema de los mantenimientos, ¿bien? Estamos hablando pues que se tienen que estimar, ¿no? Esos costos de todas maneras se tienen que estimar, ¿bien? Esto nos va a ayudar efectivamente para esta palabra que estoy subrayando, que es la sostenibilidad del proyecto de inversión pública, ¿bien? Esta palabra, queridos alumnos, es una palabra que ustedes tienen que tener en cuenta. Todo proyecto de inversión pública tiene que realmente mantenerse a lo largo del tiempo, ¿bien? Busquemos siempre las operaciones, busquemos siempre la producción, pero sobre todo la sostenibilidad. Recuerden que nosotros estamos trabajando bajo el ámbito social y no nos gustaría que nuestro proyecto pues se paralice, ¿no? Vamos a afectar enormemente pues a nuestra población. Muy bien. Vamos a ver de qué consiste la sostenibilidad en los proyectos de inversión. Importante, sin la base conceptual, muy difícil de construir la práctica. Necesitamos muy clara la base conceptual. Esta base conceptual en este diccionario del proyectista corresponde a una definición que hemos repetido muchas veces en varios videos,
que es muy importante para formular excelentes proyectos de inversión. Sostenibilidad. Si te gustan este tipo de videos, danos un like y suscríbete al canal para que estés con nosotros. ¡Excelente! Entramos en el diccionario del proyectista. ¿Qué es la sostenibilidad del proyecto? La sostenibilidad del proyecto es la capacidad que tiene el proyecto de brindar bienes y servicios públicos a los beneficiarios de manera ininterrumpida durante la etapa de funcionamiento. Fíjense lo importante que es la sostenibilidad del proyecto. Sin sostenibilidad, el proyecto no tendría justificación, no tiene una razón de ser realmente, porque no generaríamos beneficios de manera continua en el horizonte de evaluación. Por eso, vamos a identificar algunas alertas que tenemos que considerar, criterios, durante nuestro proceso de identificación, formulación y evaluación. Aquí una alerta, ojo, nuevamente, no como se presenta, se desarrolla el proyecto. Esto es, generalmente el análisis de sostenibilidad está al final de los diferentes contenidos que se desarrollan en el proyecto. Pero no significa que tengamos que hacerlo en ese orden. El análisis de sostenibilidad es de manera totalmente transversal. En la identificación yo tengo que mirar aspectos de sostenibilidad. En la formulación tendré que también visibilizar, ya sea en la localización, tecnología, en el tamaño o el mismo horizonte, muchas veces, cuál es ese factor de sostenibilidad. Muy importante en la gestión y en la evaluación de igual manera. Vamos a poner algunos ejemplos de estos criterios que ustedes deben considerar para la sostenibilidad de sus proyectos. Uno, importante, que muchas veces no se cumplen los proyectos de inversión pública, pero que tenemos que tener mucha claridad y lograr hacer gestiones y negociaciones muchas veces para que tengamos totalmente certeza de que esto ocurre. Es la disponibilidad de recursos financieros para la operación y mantenimiento del proyecto. Si no tenemos la certeza, no hemos identificado, ojo, este proceso de identificación nace en el módulo de identificación. Ahí cuando identificamos a los actores involucrados en ese diagnóstico, ahí tenemos que identificar a la unidad ejecutora, al operador del proyecto. Pero no solamente en su capacidad técnica, capacidad de la organización, sino en su capacidad financiera de poder ser aquel que va a ejecutar y a financiar la operación y mantenimiento de una manera adecuada. Si vemos que necesita algún reforzamiento, tendremos que plantear algunas estrategias en el planteamiento técnico, gestión o en los diferentes acápites del proyecto, principalmente en la formulación. Pero si identificamos que es muy difícil lograr la cuantía necesaria para la operación y mantenimiento del proyecto, tendremos que identificar que el proyecto no es viable. Peor sería invertir, ejecutar el proyecto con el conocimiento de que no vamos a tener recursos para su operación y mantenimiento. No hay que olvidar que el objetivo de un proyecto no es que se inaugure, no es que se ponga la primera piedra, es que brinde beneficios a los beneficiarios durante el horizonte de evaluación. Es que la gente disfrute del servicio público de electrificación, de agua potable, de salud, de educación, durante los años que dure el proyecto, durante los años que se ha propuesto su funcionamiento. Otro criterio importante es el que consideremos para la sostenibilidad los conflictos sociales. Desde el módulo de identificación tenemos que estar alertas para reconocer aquellos potenciales conflictos de la población beneficiaria que puedan generar riesgos en la ejecución del proyecto. Tenemos que lograr caracterizar y entender a los actores sociales y desarrollar estrategias. Muy importante ser estratega con el proyecto para que todos puedan ganar y ganar con la ejecución del proyecto.
Es importante que los arreglos institucionales, convenios o cualquier otro mecanismo, capacitación, sensibilización a la comunidad, respetando sus costumbres, su cosmovisión de la realidad y de su plan de vida, necesitemos incorporarlo en el planteamiento técnico del proyecto. Excelente, tenemos nuestro diccionario del proyectista. Ahora vámonos a la pizarra del proyectista. En la pizarra del proyectista queremos que compartas con nosotros tu experiencia como formulador de proyectos. Para eso, dinos cuáles son estos factores de sostenibilidad que tú has encontrado en los diferentes proyectos que te ha tocado desarrollar. Excelente, estaremos realmente atentos para poder observar cuáles son tus experiencias y que todos... Muy bien, importante, queridos alumnos, conocer el tema de la sostenibilidad del proyecto. Estos son uno de los puntos que vamos a ver también de manera más desarrollada finalizando esta capacitación, porque muchos de los proyectos, recuerden, se quedan pues paralizados, se quedan desfasados, más bien. Bueno, nosotros tenemos como gestores de proyectos, tenemos que ver todo ello. Bueno, ante lo que es la operación y el mantenimiento, como también viene un tema de costos, es importante realmente realizar los diversos cálculos, ¿bien? Entre los cálculos que sí o sí tenemos que incluir aquí, hablamos pues de los costos incrementales, ¿bien? Estos costos incrementales de lo que es la operación y mantenimiento, hablamos porque se generan solo cuando realmente se ejecuta, ¿bien? Y realmente puede ser en caso para un ahorro de costos debido a mejorarse los cambios tecnológicos. Cuando hablamos también de un proyecto, hay que comentarles que varios de los proyectos incluyen pues los costos incrementales, para lo cual una cosa es los costos sin proyecto y otra cosa son los costos con proyecto, ¿bien? Ese es el concepto de lo que son los costos incrementales. Hay que comentar que hay diversos tipos de costos de mantenimiento también. Tenemos pues, por ejemplo, las pistas, veredas, ¿no? Losas deportivas, diversos centros comunales. Mientras que en otros los costos de operación, como los de mantenimiento, son, por ejemplo, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, limpieza pública, telecomunicaciones, ¿no? Para nosotros nuestros costos de mantenimiento no es la limpieza pública, por ejemplo, ¿no? Pero para un proyecto de limpieza pública, ese no es su costo de mantenimiento, ese es su costo de operación. Si al concluir el proyecto de lo que es la operación y mantenimiento, nosotros lo asume realmente otro operador. Hay que comentar que debemos transferir a la empresa concesionaria la operación y los costos de la misma, ¿bien? Entonces, ellos van a recibir nuestros estudios, nuestros informes, nuestros costos, y pues van a darle un mejor análisis, ¿bien? También hay que comentarles que es muy importante evidenciar la conformidad y el compromiso, pues, de la entidad responsable de hacer este proyecto, para lo cual debe estar documentada como parte del estudio, ¿bien? Todos los costos, queridos alumnos, tienen que estar documentados, tienen que estar anexados, tienen que estar en proformas, en cotizaciones y más. Recuerden, pues, que es un tema también de transparencia y también justamente para evitar temas de corrupción. Los costos de inversiones y los costos incrementales. Vamos a ver esto, queridos alumnos, a través de un gráfico, ¿bien? Miren, este gráfico realmente un gráfico que es el cual pasa siempre, porque nosotros realmente buscamos que nuestros costos con proyectos sean los mismos, o sea, tal cual sea el programado o el proyectado, ¿bien? Pero acá vemos realmente diversos montañitas o diversos cerros en esta línea roja, donde pues a lo largo del funcionamiento puede haber una variación de los costos de acuerdo pues a la demanda, de acuerdo a ello. Entonces, esto es lo que se refiere, sobre todo esta línea, este espacio en amarillo, son los costos incrementales, ¿no? Que es justamente la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto, ¿bien? Y esta línea no puede ser muy volátil, ¿bien? No puede ser con muchos picos de cimas o caídas, no, para nada. Tratar de mantener esto lo más posible, ¿no? Ustedes pueden utilizar el Excel y medir sus costos a lo largo del periodo con un diagrama de dispersión, ¿no? Este diagrama de dispersión del Excel mide, pues, qué tanto los costos se han disparado, bien para arriba o bien para abajo, y la variación o la regresión, ¿no? Entonces, miran, por favor, sus costos de sus proyectos, queridos alumnos, y tratar de mantenerlo esto lo más parejo posible, ¿bien? Bueno, vamos a estimar los costos de operaciones incrementales. Sí o sí, en el primer paso tenemos que conocer la estimación de estos costos
con proyecto. También vamos a estimar los costos sin proyecto y, como mencionamos, salen los costos resultantes, ¿no? Costos con proyecto menos los sin proyecto salen los costos incrementales. Sobre los costos con proyectos, ¿bien? Estos costos con proyectos ya lo tenemos definido, sobre todo las metas físicas y de dónde provienen, y por ello tenemos que hacer una lista de insumos con unidad de medida, ¿bien? Estamos hablando de los insumos como lo que es personal, bienes, servicios, otros insumos también en nuestro proyecto, ¿bien? Después de ello tenemos que estimar, ojo, los requerimientos de las tipologías de los proyectos para tener un plan de producción o provisión de servicio para realmente mantenerlo. Por ejemplo, si pensamos en un proyecto relacionado a lo que es servicio de educación, ¿cuáles son los tipos de costos que tiene un proyecto de educación, ¿no? Tenemos pues al docente, al personal administrativo, al personal auxiliar, ¿no? Los útiles de enseñanza, tenemos pues los servicios públicos, energía, agua potable, los materiales de limpieza, pintado, cambio de puertas, chapas, ¿no? La propia construcción del colegio y más. Para la operación y el mantenimiento de un hospital, ¿qué tipo de costos tenemos? Personal médico, pues, ¿no? Personal administrativo, los materiales de la salud, ¿no? Que son muy costosos, ¿no? Los equipos de salud son costosísimos, las herramientas también, ¿no? Luego pues tenemos los productos farmacéuticos, que son las medicinas, gotas y más. Dispositivos médicos, también los productos sanitarios, ¿no? Servicios de terceros, porque vamos a tener seguramente diversos proveedores. Sistemas informáticos, ¿no? Por ejemplo, un sistema de referencias, ¿no? Ustedes han ido a un hospital y cuando van a hacer la primera cita, ¿no? Está el registro, y luego pasan con el médico y lo referencian a otra especialista, ¿no? Entonces hay un sistema de referencia, ¿no? Los servicios públicos de todas maneras y más. Para un proyecto relacionado a agua y riego, ¿no? Para un proyecto relacionado a agua y riego. Tenemos pues mano de obra de todas maneras, ¿no? Los materiales, herramientas, los equipos de riego, por supuesto, la propia agua también, ¿no? Este recurso hídrico es un costo en lo que es la presión del mantenimiento. Si pensamos en un proyecto de electrificación rural, tenemos al personal que se va a encargar de la construcción de esta generación eléctrica, personales materiales, diversos insumos, los repuestos también, ¿no? De estas Pelton, que son estas máquinas que producen energía eléctrica, compra de energía, también puede ser los cables de cobre, ¿no? Que se ponen en los postes y más, ¿no? Entonces, todos estos costos son costos de operación y mantenimiento, ¿bien? Vamos a mostrarles algunos ejemplos por ejemplo, de lo que es saneamiento rural, ¿no? Miren, acá tenemos algunos costos que vamos a utilizar para un proyecto de saneamiento en el ámbito rural. Personal, materiales, repuestos, gastos administrativos. Para un proyecto sobre seguridad ciudadana, ¿qué costos necesitamos? Pues el personal, serenazgo, ¿no? Combustible para el caso de los vehículos de los patrulleros, repuestos, mantenimiento de los vehículos de todas maneras. Acá falta, por ejemplo, los equipos de protección de seguridad, ¿no? Servicios públicos, gastos administrativos. De limpieza pública, combustibles también, por supuesto, el personal de limpieza, repuestos, mantenimiento de vehículos, útiles de limpieza de todas maneras, ¿bien? Para un proyecto de carreteras, mano de obra, gastos administrativos, más las breas. Para una carretera en específico, tenemos pues combustibles, repuestos, alquiler de vehículos, maquinaria pesada, gastos administrativos, un servicio de comisaría, una comisaría, ¿no? Muy parecido a un servicio de seguridad ciudadana, ¿no? Muy similar realmente, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, estos son algunos costos que ustedes pueden realmente estimar, ¿bien? Que ustedes pueden estimar para su proyecto, ¿bien? Muy bien. Como ya tenemos la lista de nuestros ítems, ¿no? De nuestros ítems de nuestro proyecto, lo tenemos que hacerlo a través de una unidad de medida, ¿bien? Pensemos en un proyecto educativo, ¿bien? Un proyecto educativo, ¿qué tenemos en un proyecto educativo? Tenemos pues al personal docente, administrativo, los útiles de enseñanza, ¿no? Servicios públicos, limpieza, pintado, cambio de puertas, personal administrativo, ¿no? Y más, ¿bien? Todo esto tenemos que costearlo de todas maneras. Primero, ver la cantidad de insumos que necesitamos año tras año, ¿bien? Por ejemplo, si empezamos un colegio pequeño nomás, ¿no? Necesitamos 6 docentes cada año, esto puede ir aumentando a 7 a partir del año 6. Materiales y útiles de enseñanza, paquete de materiales puede pasar de 120 a 145 finalizado el proyecto.
El personal auxiliar muy similar al personal docente, personal administrativo, servicios públicos, ¿no? La cantidad de acciones, limpieza que van a hacer mes a mes, por eso que sale 12. Muy bien, materiales de limpieza, igual va relacionado con servicios públicos y servicios de terceros, ¿bien? Entonces, este cuadrito tenemos que hacer para nuestro proyecto, ¿no? Un cuadrito consolidado, un cuadrito resumen, un cuadrito de los insumos que vamos a necesitar para la operación y el mantenimiento. Muy bien, con ello ya vamos a estimar los costos de nuestro proyecto, ¿bien? La estimación de los costos es más que nada P por Q, famoso P por Q, precio por cantidad. Ya tenemos acá la cantidad y tenemos que dar los precios, ¿bien? Los precios. El costo anual, tenemos que incluir en los costos, por este caso, por ejemplo, de los docentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el costo de los docentes del año 1 al 4 va a ser de 1.400 y se espera pues del año 5 al 10 vamos a seguirlo manteniendo en 1.400, ¿no? Eso va a haber seguramente un factor de corrección, ¿no? Puesto de repente hay una ley o un aumento para el personal magistral, ¿no? Entonces puede aumentarse, ¿no? Pero acá hablamos pues por cantidad de docentes, porque del año 1, el año 1 son 6 docentes a 1.400 soles por 12 meses, ¿no? Sale 100.800 el año 1, ¿no? Y hasta el año 4. Y del año 5, esto va a aumentar a 7 docentes, ¿no? Y ahí sale el monto, ¿bien? Este es para el caso, pues, de los docentes, ¿no? Bueno, algunos de estos flujos de operación van a depender después de la demanda, como dijimos, ¿no? Para el caso de los docentes, vamos a necesitar, por supuesto, más docentes mientras se necesitan más alumnos o más aulas, ¿no? De todas maneras, ¿bien? Bueno, los resultados de estas estimaciones, tenemos que, de todas maneras, agregarlo en esta materia, ¿bien? Muy bien, hay que hacer nuestro cuadrito de todo lo que hemos visto. Todo este cuadrito que tenemos acá, lo tenemos que planificar con costos, ¿bien? Entonces vamos a tener este cuadro. Muy bien, el personal docente del año 6 y 7, ¿no? Nos da, sí, entre 100.000 y finalizar el año 117.600, ¿bien? Materiales y útiles de enseñanza. Muy bien, tenemos pues 4.800 soles, 5.800 soles anuales. Personal auxiliar, bien, 86.000, 100.000. Personal administrativo, este monto, ¿no? Material de limpieza, muy bien. Y ahí tenemos el costo total de nuestro proyecto al inicio, 217.000, y bueno, finalizando el proyecto, 249.000, ¿no? 250.000, bien. Ahí tenemos nuestros costos de operaciones anuales de nuestro proyecto de inversión. Lo mismo tenemos que hacer para lo que es mantenimiento, ¿bien? El mantenimiento de nuestro proyecto. Bueno, con la información que hemos visto sobre mantenimiento, vamos a ver los 3 tipos de mantenimiento, ¿no? El mantenimiento preventivo, correctivo, el periódico, mantenimiento rutinario. Y para estimar el costo del mantenimiento es la cantidad, por supuesto, por el precio unitario y por los periodos por año, ¿no? Veamos para el caso del pintado de local, ¿bien? Miren la fórmula, ¿bien? Cantidad por precio unitario y por periodos al año, ¿no? Mes a mes más que nada se utiliza, ¿no? Muy bien, entonces se va a hacer el pintado de local, en este caso, una vez por año, ¿no? Entonces 3.000, ¿no? 3.000 soles, una vez por año, el costo total de ese año, 3.000 soles. Muy bien. Mantenimiento de las instalaciones, 480 soles al año. El mobiliario y equipos se van a hacer 3 mantenimientos al año, cuatrimestral, 7.000, para lo cual tenemos 21.000 soles. Y las revisiones técnicas se van a hacer semestrales, ¿bien? 2.000, tenemos aquí 4.000. Entonces tenemos un costo de mantenimiento total de 28.480 soles, ¿bien? Esto realmente puede variar de igual manera de acuerdo a la demanda, ¿bien? De acuerdo a la demanda, ¿no? Porque recuerden que esto se hace una estimación de los primeros años, pero los últimos años pueden variar la demanda para menos o para más, o también el precio, ¿no? de estos mantenimientos, ¿bien? Vamos a tener que agregar los costos de operación y mantenimiento también para mitigar riesgos y desastres naturales o ambientales, ¿bien? Bueno, como ya hemos visto en la fase de lo que es gestión del proyecto, perdón, en la fase del análisis técnico, tenemos el costo, el análisis de riesgos. Estos riesgos que creemos que puedan pasar, bien, tenemos que también costearlos, bien. Esos costos están alineados, pues, a este análisis de riesgos,
Y para ello vamos a tener que tener información para hacer los estudios de impacto ambiental, las evaluaciones y más. Bien, por supuesto que nosotros no sabemos sobre costos de estudios de impacto ambientales, ¿no? Entonces ahí pues vamos a tener que contratar seguramente a consultores ambientales, ¿no? Supervisores y más. Bien. Los costos de operación, por ejemplo, de un servicio de alerta temprana, quiero comentarles, ¿no? Por ejemplo, puede ser para un aluvión, una avalancha, pero pueden estimarse también, ¿bien? También podemos estimar mantenimiento para, por ejemplo, mitigar emisiones de carbono, también que es uno de los factores que generamos, ¿no? Una planta de energía térmica, ¿no? De generación de energía térmica, justamente genera carbono, ¿no? Genera carbono, ¿no? Que es dañino. Esto también se tiene que estimar, ¿bien? Veamos para el tema de nuestro costo de nuestro proyecto. Acá tenemos los estudios las acciones que vamos a hacer, ¿no? Para reducir y mitigar el riesgo, en el caso de una inundación, la construcción de un muro de contención puede costar 2.500 soles, ¿no? Pensemos en la estimación de un estudio de impacto ambiental, también lo podemos hacer, ¿no? Y lo mismo para lo que es la mitigación, ¿no? En el caso del impacto, ¿bien? Una cosa es riesgo y otra cosa es el impacto, queridos alumnos, ¿bien? No se olviden, por favor, de eso. Muy bien. Listo, ante esta materia, muy bien, vamos a dejarlo aquí, queridos alumnos. Vamos a hacer un break, vamos a realizar 7:16 para ver la estimación de los costos de operación y mantenimiento sin proyecto, bien, sin proyecto. Esto es más fácil todavía que con proyecto, bien. Muy bien, regresamos 7:16. Muy bien, queridos alumnos, continuando con la capacitación, hay que comentar, por supuesto, que esta materia de gestión de riesgos y sobre todo es uno de los puntos que tenemos que estimar en nuestros costos de operación y mantenimiento. Bien, vamos a ver ahora la estimación de los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto. Bien, esto todavía es más sencillo de estimar. Bien, esta es una situación en la cual vamos a tener que estimar los costos manteniendo nuestra operación, nuestra unidad de producción sin proyecto, ¿bien? Se debe revisar la documentación sobre las operaciones y mantenimiento de la unidad productora. ¿Qué significa? Nosotros como municipalidad, como gobierno regional y más, venimos produciendo como estamos, ¿cierto? Venimos produciendo, por ejemplo, servicios de seguridad ciudadana. Muy bien, tenemos 150 serenos, listo. Muy bien, entonces tenemos que estimar los costos actuales o lo que se llaman los costos sin proyectos, ¿bien? Esto lo vamos a restar de los costos que acabamos de ver anteriormente, que son los costos con proyecto, ¿bien? Y bueno, como estamos viendo el ejemplo de lo que es el proyecto educativo, el personal docente, los costos anuales año a año es de 33.600, materiales y útiles de enseñanza 3.600, personal auxiliar 43.000, personal administrativo 24.000 y aquí tenemos los costos de operación. Nos sale 105.730. Y en caso de mantenimiento nos sale 4.000. Bien, si hacemos una comparación rápida con lo anteriormente visto, por supuesto que hay una gran diferencia, ¿no? Por ejemplo, mantenimiento nos sale a 28.480 en el caso de con proyecto, y en este caso es solo 4.000, ¿bien? Entonces sí hay diferencia. Muy bien, entonces teniendo en cuenta esta materia, lo que se tiene que sencillamente hacer ya es los costos incrementales, ¿no? Que con los cuales, como mencioné, es restarles los costos con proyecto y los costos sin proyecto. Entonces, en pocas palabras, estos son los costos incrementales, que son los costos que solamente vamos a tener que adquirir para el proyecto de inversión. No necesitamos más, ¿bien? No necesitamos más. No estamos produciendo desde cero. Estamos realmente estimando, por supuesto, los costos incrementales, ¿bien? Esos costos incrementales, queridos alumnos, son uno de los puntos que debemos de definir, ¿bien? Y por supuesto que tenemos que realmente cubrir esos costos incrementales. Vamos a ver ahora el tema de esta materia. Bien, muy bien. Vamos a comparar nuestros dos tipos de costos. Tenemos los costos de operación y mantenimiento. Bien, tenemos acá los costos de operación y mantenimiento. Que miren, el proyecto, vamos a ver no solamente la fila del año 1 nomás, ¿ya? Esta, por favor, omitámosla. Esta no la veamos. Y acá, con proyecto tenemos 217.000, la operación. Y sin proyecto tenemos 105.730, ¿bien? Para lo cual, la operación es de 111.610. En el caso de mantenimiento es 28.000, como dijimos,
y mantenimiento, en lo cual o producimos actualmente, es 4.000. Entonces tenemos que cubrir 24.480, ¿bien? Entonces lo que realmente tenemos que cubrir es este monto, ¿bien? 136.090. A veces uno se confunde y piensa que tenemos que cubrir todo este monto. No, no es que tengamos que cubrir todo este monto. Nosotros ya producimos al día de hoy, o el costo sin proyecto, esto de acá, ¿no? Esto es lo que producimos actualmente, ¿no? Bueno, y así vemos los costos para todo el proyecto, ¿no? Entonces, estos son los costos incrementales que tenemos que nosotros realmente estudiar, realmente cubrir en concreto, ¿no? No confundir, por favor, los costos totales del proyecto, costos con proyecto y los costos incrementales, ¿bien? Esto, por favor, es uno de los puntos que a veces existe mucha confusión. Bien, existe mucha confusión, pero realmente no es así, ¿bien? Muy bien. Entonces, como ya tenemos los costos incrementales, ¿bien? Ahora vamos a estimar los costos incrementales a precio de mercado, ¿bien? Acá, por favor, mucho de su atención, porque nosotros tenemos que definir realmente unos costos a todo el horizonte de evaluación del proyecto, o sea, desde el año 1 hasta, en este caso, por ejemplo, hasta el año 10. Bien, y donde vamos a elaborar los famosos flujos de costos incrementales para cada alternativa. Bien, para cada alternativa. Entonces, vamos a comparar cuál es la alternativa que más nos conviene realizar a nosotros. Bien, entonces, tenemos que hacer este cuadrito de todas maneras. Bien, miren, este es el cuadrito de la situación con proyecto, ¿no? La fase de ejecución, recuerden que tenemos las acciones, ¿no? En la elaboración del expediente técnico, los actos preparatorios, liquidación, ¿no? La fase de funcionamiento ya tenemos. Recuerden que nuestro estudio de nuestro proyecto educativo tenemos, pues, lo que es personal docente, materiales, ¿no? Auxiliares, diversas acciones que nosotros hemos estimado para nuestro personal, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos los costos con proyecto. Todo esto que estoy acá realmente señalando, bien, todo esto que estoy señalando acá es los costos con proyecto. Tenemos que quitarle los costos sin proyecto. Y acá ya tenemos pues los costos incrementales, ¿no? Que es los costos de la inversión, ¿no? Con proyecto menos los sin proyecto. Entonces, este es el cuadrito que finalmente van a revisar, por supuesto, lo del INVIERTP, porque tenemos que definir ello, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos. Este punto es un cuadro resumen incluyendo los precios de mercado. Muy importante hacer este cuadrito, ¿bien? Porque ya nos lleva pues a la otra gran etapa, la cual significa el tema de la evaluación, ¿bien? Todo costo incremental, queridos alumnos, tiene que estar bastante bien diferenciado, ¿bien? Y es que en el cual vamos a mostrarles a través de un ejemplo, cómo es que se determinan los costos incrementales a precios de mercado. Muy bien, a ver, por favor, pedimos realmente ver este video, unos 5 minutos va a demorar este video, para que comprendan ustedes el tema de los costos Bien, mis incrementales a precios de mercado. saludos a todos los participantes al curso de proyectos sociales. Como vamos a llegar a los flujos de fondos netos de este proyecto, tenemos que completar. Este es el costo, el proyecto de uno es construcción de un nuevo canal y otro es la reparación del canal y el mejoramiento del muro. El cuadro 9, costo incremental. Para el proyecto de alternativa 1, construcción de un nuevo canal, ¿no?, de riego. Y después haremos el cuadro 10, que es reparación del canal y mejoramiento del muro de contención. Entonces esto está en costo incremental, ¿no?, a precios de mercado. Ya todo lo que hemos trabajado, la página 1, inversión a precio de mercado, operación y mantenimiento a precio de mercado, inversión para el proyecto a precio de mercado. Entonces ahora veremos el costo incremental. Entonces para ello nos vamos acá y ponemos igual, vamos a jalar los datos de la página 3, que es inversión, ¿no?, de preinversión del cuadro número 7. Vamos a jalar entonces el flujo de preinversión e inversión. Ya, entonces ponemos ahí
Y para el resto simplemente hacemos una copia, ¿no? Jalamos hacia la derecha. Para los flujos de costo de preinversión, ¿no? Del cuadro número, en este caso del cuadro número 7. Bien. Ahora, para lo que es el flujo de fondos de operación y mantenimiento, también trabajamos acá para el año 2 y jalamos de la página 2, operación a precio de mercado, y aquí jalamos el flujo de costos de operación y mantenimiento, ¿no? Le damos un clic y jalamos como una copia para el año 10. Muy bien. Ahora vamos a ir a costos sin proyecto optimizado. Eso también está en la página 2 en operación, ¿no? En un flujo. Entonces vamos acá, le damos igual y vamos al cuadro 6, situación sin proyecto optimizada, y le vamos al flujo de costo de operación y mantenimiento y le damos OK. Igual hacemos una copia para el resto. Ya está. Ya los tenemos ahí. Igual hacemos, y aquí solamente ya nos queda sumar, ¿no? Sumar y restar. Sumamos, en este caso, 361.788 del flujo de costos de preinversión, más los flujos de costo de operación y mantenimiento, menos el costo sin proyecto optimizado, menos el 300. Y obtenemos acá 361.488, y esto estiramos hacia allá. A ver, lo hacemos. Entonces acá ponemos igual flujo más flujo de preinversión más el flujo de costos de operación menos lo que es costo sin proyecto. Igual, de ahí tenemos, y esto jalamos para todos y ya está. Bien. Igual hacemos acá abajo con el costo incremental para proyecto alternativo 2. Entonces le damos igual, nos vamos a la página 3 donde está la inversión, bajamos y le damos el flujo de caja de preinversión. Igual, entonces lo tenemos acá. Igual jalamos como una copia para el año 10. Nos vamos al año 2 y jalamos el flujo de costos de operación de la página 2 del cuadro 5, flujo de costos de operación y mantenimiento de la alternativa 2, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Para cada alternativa jalamos sus datos. Bueno, y acá jalamos el costo, el flujo de costos de operación y mantenimiento optimizado, ¿no? Muy bien, como vemos, aquí está la comparación de esos dos proyectos, ¿no? Uno sobre la construcción de un nuevo canal y uno sobre la reparación de un nuevo canal. Ese es el cuadrito que tenemos que hacer realmente en esta materia. Bien, muy bien, queridos alumnos, vamos a entrar ahora a la otra, bueno, a la fase o a la parte de la fase de lo que es la evaluación de nuestro proyecto de inversión. Bien, esta evaluación, por supuesto, es para determinar si la ejecución de nuestro proyecto es conveniente para la sociedad en su conjunto, ¿bien? Y por supuesto no solamente se ve una evaluación económica, sino también la evaluación social. Toda evaluación de nuestro proyecto, queridos alumnos, ¿bien? Obviamente vamos a identificar y a cuantificar y a valorar esos costos y beneficios que se generen con la ejecución y el funcionamiento, por supuesto, para estimar la rentabilidad, ¿bien? Y bueno, vamos a seguir en la línea de nuestro objetivo, de nuestro proyecto, ¿bien? Y dicha rentabilidad requiere de ser medida desde el punto de vista de la gente, de quien realiza la inversión, y también desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Quienes son los beneficiarios de ese proyecto de inversión. Un mismo proyecto de inversión puede ser evaluado de diversas formas, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad, para ver qué tanto nuestro proyecto ha incrementado el bienestar de las personas, de la sociedad, ¿no? Y también desde el punto de vista privado, para ver si es autosostenible este proyecto y puede cubrir sus costos de operación y mantenimiento, ¿no? Por supuesto que nuestro fin no es un objetivo económico, no es un objetivo social, pero uno conlleva al otro también. Un ejemplo que podemos decirle, por supuesto, una infraestructura de riesgo, ¿no? O una carretera. Realmente tenemos que estimar, pues, las tarifas, los peajes, también conocer los flujos de caja para financiar ese costo de operación y mantenimiento. Y también, por supuesto, tenemos que calcular la rentabilidad social de esta
de esta carretera o de esta infraestructura de riego, ¿no? Para ver si realmente es beneficiado para la población. Tenemos que ver lo siguiente. Bueno, lo que vamos a ver en esta capacitación, queridos alumnos, es lo siguiente, ¿no? Vamos a tratar de identificar, cuantificar y valorar cada uno de los beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto. Vamos a también a determinar la rentabilidad social de cada alternativa para ver cuál es la alternativa más eficiente. También el tema del análisis de sensibilidad, que sensibilidad significa cuando varían sus factores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si varía el precio, si varía la demanda? Tenemos que ver eso, la rentabilidad. Y también vamos a hacer el análisis de la incertidumbre, bien, porque hay que analizar qué tantas esas variables pueden mantenerse en el tiempo. Asimismo, también vamos a sustentar la sostenibilidad de la alternativa. Bien, acá, como les menciono, esta palabra de sostenibilidad es muy importante porque estamos hablando que nuestro proyecto se mantenga en el tiempo, ¿no? Y por último, vamos a elaborar el marco lógico, una herramienta clave que mide, por ejemplo, el tema de el propósito, el objetivo, las actividades, ¿no? Una herramienta muy buena, ¿bien? Muy bien, la evaluación. Para un lado tenemos la evaluación social, ¿bien? La evaluación social, por supuesto que se trata de identificar, medir y valorar los beneficios y costos de un proyecto desde el punto de vista social, ¿no? Del país. Por eso tenemos que ver los beneficios sociales. ¿Qué significa beneficios sociales, no? Los beneficios permiten incrementar el bienestar a los usuarios atendidos por la unidad productora, o sea, por nosotros, con el proyecto de inversión, ¿bien? Como consecuencia del mayor consumo de bien o servicio. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos implementando un hospital o estamos mejorando un hospital, ¿qué tanto vemos reflejado ese beneficio en la sociedad? ¿Bien? En este proceso se deben identificar los beneficios si son directos, indirectos, externalidades o intangibles. Y por el otro lado tenemos los costos sociales, que es exactamente igual, el mismo concepto, solo que es para determinar pues los factores de producción y de los insumos del proyecto, ¿bien? Entonces tenemos que ver qué tanto riesgos generamos a nuestro proyecto de inversión y por supuesto vamos a ver los costos directos, costos indirectos, intangibles o externalidades. Para los indicadores de rentabilidad social, hay que comentarles que hay diversos indicadores de rentabilidad social que se utiliza, por supuesto, en el mundo de los proyectistas, ¿bien? Vamos a comentarles que muchos de los indicadores de rentabilidad social es para ver qué tanto un proyecto aporta beneficios en la sociedad. Y tenemos el más usado que es el TIR, ¿no? La tasa interna de retorno. Tenemos también la tasa de rentabilidad inmediata y, por supuesto, el famoso BAN o el valor presente neto, ¿bien? Estos son indicadores que vamos a medir. El análisis de sensibilidad en los proyectos, ¿bien? Un análisis de sensibilidad, queridos alumnos, permite identificar esas variaciones de la rentabilidad a través del valor actual neto social. Bueno, el valor actual neto social, ¿no? Es un ratio social de proyectos, por supuesto. Claro que sí, para ver qué tanto nuestro proyecto, ¿no? Realmente los flujos del proyecto son los esperados, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Vamos a hacer una proyección, vamos a determinar un BAN y el análisis de sensibilidad significa qué tanto, si variamos las variables, qué tanto puede variar nuestro BAN, ¿no? Y también, por supuesto, vamos a ver el famoso ratio costo-eficacia, ¿no? Famosísimo ratio de costo-eficacia, ¿no? En el tema de las variables y demás. Bueno, ese es por la parte social, ¿no? Este es por la parte social de nuestro proyecto o de nuestras alternativas de nuestro proyecto, si lo hablamos así de manera técnica, ¿bien? Pero también tenemos que ver la parte privada, la parte económica, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué tanto el sector privado puede participar en la ejecución de los proyectos y también vamos a analizar los proyectos de las empresas públicas, que son las de FONAFE, y aquellos proyectos de inversión que tienen una potencial de generación de ingresos monetarios. También en la evaluación, acá vamos a hacer muchos análisis realmente, ¿no? Análisis de los indicadores, análisis de sensibilidad, de la evaluación privada, y también no podemos dejar de lado el análisis de la sostenibilidad, ¿bien? Para medir la capacidad de producir los bienes y servicios de manera ininterrumpida. No se olviden eso, ¿bien? Vamos a ver si nuestra alternativa 1 o nuestra alternativa 2 trabaja de manera ininterrumpida. Entonces, esos son parte de nuestro proyecto social.
Un aspecto a considerar, por supuesto, es la parte financiera, ¿no? Y la operación y el mantenimiento. Vamos a ver también el tema del financiamiento de los proyectos de inversión, porque tenemos que ver cuáles van a ser esas fuentes, ¿no? Pueden ser recursos directamente recaudados, recursos ordinarios, donaciones, transferencias, el cano, sobrecano, operaciones de crédito y más. Y por último vamos a ver la creación de la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico es una matriz en el cual interrelaciona el propósito del proyecto, los objetivos del proyecto, las acciones del proyecto, las tareas del proyecto, ¿bien? Con sus debidos supuestos, indicadores, metas y más, ¿bien? Es una matriz sumamente importante de un proyecto de inversión. Muy bien, eso es lo que hemos conversado, ¿no? Hoy en esta materia vamos a identificar, como dijimos, estos beneficios sociales, con proyecto, sin proyecto. Vamos a ver los beneficios sociales incrementales, que significa la resta de los beneficios que actualmente mi unidad productora, o sea, nosotros ofrecemos, menos los beneficios con proyecto, ¿no? La estimación de los costos sociales con y sin proyecto. Bien, vamos a ver costos directos, indirectos, intangibles y externalidades. Y también vamos a analizar los indicadores, ¿no? Como les menciono, el BAN, el TIR de todas maneras, y también el de análisis de costo-efectividad. Análisis de sensibilidad, de evaluación privada, análisis de sostenibilidad, financiamiento del proyecto de inversión, la matriz de marco lógico, y luego ya vamos a tener que acá presentar un buen sustento. En la evaluación de nuestro proyecto de inversión tenemos que presentar un buen sustento para ver si es viable o no. Bien, tenemos que evidenciar si esta alternativa cierra las brechas, por ejemplo, si esta alternativa maximiza el beneficio en la sociedad, si el bienestar es atribuible al proyecto, si este proyecto o esta alternativa indica un atributo técnico y más, ¿no? Entonces tenemos que evidenciarlo, pero no solamente a través de un texto, tenemos que evidenciarlo técnicamente, tenemos que evidenciarlo económicamente, socialmente y más, ¿bien? Esta es la etapa de evaluación, ¿bien? Una etapa, es el último punto de la fase 2, que es formulación y evaluación de proyectos de inversión. Muy bien, vamos a entrar a cada punto. La evaluación social, ¿no? La evaluación social es algo en el cual quiero comentarles que se ha buscado desde hace décadas atrás bastante en el Perú, ¿bien? Recordemos que tenemos que buscar el máximo bienestar de la sociedad, ¿bien? Entonces, se aplica cuando el agente económico, dueño del proyecto, es la sociedad, y que se supone que está representada por las entidades, empresas públicas que ejecutan proyectos de inversión, ¿no? A diferencia de la evaluación privada, la evaluación social, por supuesto, le interesa pues, medir la rentabilidad de la sociedad. Bueno, hay realmente dos diferencias en concreto, ¿no? Hay la existencia de distorsiones en el mercado, por ejemplo, impuestos, subsidios o mercados monopólicos, y los agentes económicos perciben ello, ¿bien? Bueno, veamos este cuadrito mejor, donde podemos ver tanto la evaluación privada de un proyecto como la evaluación social. En el caso de la inversión privada, lo que nos interesa es el máximo beneficio para el inversionista privado, ¿no? Ese inversionista que... Y en el caso social, como lo hemos repetido en muchas ocasiones, el máximo beneficio para la sociedad. Acá lo que buscamos es maximizar el bienestar del agente privado, mientras que aquí el bienestar colectivo. Utilizamos precios del mercado, y acá sí vamos a ver un tema de precios sociales, ¿bien? Esto es un término que tenemos que verlo porque vamos a tener que reajustar, también le llaman sincerar los precios de mercado a precios sociales. Y bueno, los impuestos se incluyen para el caso privado, en el caso de ese no. ¿Bien? Entonces, queridos alumnos, estas son las principales diferencias de la evaluación social de la privada. Un proyecto privado, por supuesto, tiene que centrarse en el problema como tal, ¿bien? Y hay que comentarles que hay que esquematizar, por supuesto, la cadena de valor, ¿bien? En nuestra cadena de valor, queridos alumnos, vamos a ver realmente ahí cuáles son esos costos y esos beneficios que realmente vamos a atender, ¿bien? Miren, quiero mostrarles este cuadrito, pero también quiero mostrarles la cadena de valor de un hospital, ¿bien? Primero vamos a explicar esta gráfica que ustedes ven, porque luego quiero mostrarles la cadena de valor de un hospital, donde se trata pues de estudiar la cadena de insumos, acciones, productos, resultados o efectos. Bien, miren,
Esta gráfica que ustedes ven se llama la cadena de valor de un proyecto de inversión. Y no necesariamente de un proyecto de inversión, es de una entidad pública, ¿no? De una unidad productora, ¿no? Mire, toda unidad productora tiene insumos, ¿bien? Tiene recursos humanos, financieros, como vemos acá, materiales, tenemos recursos tecnológicos, intangibles y más, ¿no? Podemos hacer un listado. Esto a modo de ejemplo, a modo del gran chef, si quieren ponerlo así, esos son los insumos de nuestro platillo, ¿ya? Muy bien, la lista, ¿no? Acá tenemos el caso de un hospital. ¿Qué tenemos en el caso de un hospital? Tenemos pues el personal administrativo, el personal de salud, los medicamentos, laboratorio, tenemos pues los equipos médicos, los instrumentos médicos, las herramientas médicas, ¿no? Y más. Esos son los insumos, ¿bien? Luego tenemos las acciones. Las acciones se llaman acciones también se llaman procesos, ¿bien? Donde son acciones o son indicaciones para transformar los insumos en producto, ¿bien? Entonces, en el caso de mi proyecto, en el caso de un hospital, los procesos, puede haber el proceso de hospitalización, el proceso de admisión, el proceso de laboratorio, el proceso de farmacia, el proceso de compra de insumos, el proceso de los propios servicios, ¿no? El servicio de cardiología, de estomatología, neonatología y más, ¿no? Esas son las acciones, ¿bien? Muy bien. Si yo combino las indicaciones o las recetas, si ustedes quieren llamarlas, ¿no? Los procesos con los insumos, nos tiene que dar un producto, ¿no? Entonces yo combino el proceso de hospitalización, ¿ya? Ese es el proceso, que son las indicaciones, los pasos. Con los insumos, ahí está el personal médico, el personal asistencial, el personal administrativo, los instrumentos médicos, equipamientos médicos y más. Lo combino los dos, me da un producto. Este producto sería el servicio de hospitalización, ¿no? Es uno de los tantos servicios que tiene un hospital, ¿no? Cardiología, igual, ¿no? Necesita el cardiólogo, sus equipos, ¿no? El electrocardiograma y más. Y el proceso, ¿no? Que es el protocolo, ¿no? Y mi producto es servicio de cardiología, ¿no? Entonces, el producto es resultante de transformar los insumos, ¿no? Es con las acciones, ¿no? Este es el producto, ¿bien? Entonces, acá tenemos, ojo, el producto, ¿bien? Veamos, por favor, este de acá. Muy bien. Esto es lo que internamente nosotros hacemos, ¿no? Esto es lo que nosotros como hospital, supongamos, internamente hacemos, ¿no? Para nuestra sociedad. Bien, a partir de acá hay una gran valla o una gran brecha, bueno, una valla, ¿no? Porque esto es lo que va a ver realmente el ciudadano de a pie. Esto es lo que va a ver el hospitalizado, el enfermo, el beneficiario, ¿no? Esta persona que necesita servicio de salud. Entonces, tenemos por un lado los resultados o los efectos. Estos son efectos inmediatos, ¿no? Que es uso del producto por parte de la población. ¿Qué significa, en este caso, que las personas están usando el servicio de cardiología? ¿Listo? Y luego ya tenemos los impactos, ¿bien? Acá es lo que realmente nosotros tenemos que llegar. Los impactos es los fines del proyecto en el mediano y largo plazo. Nosotros como hospital, nuestro fin no debe ser crear el servicio de cardiología, ni tampoco atender al paciente en servicios de cardiología, sino tenemos que impactar. ¿Y cómo impactamos? Por ejemplo, los estándares, mejorando la esperanza de vida al nacer, ¿no? En el Perú, por ejemplo, se viven 73 años en promedio, vive una persona. Hasta hace 40 años, creo que las personas vivían máximo 65, 60 años, ha mejorado, ¿no? Entonces, nuestro servicio de salud no solamente es la entrega del servicio al ciudadano, sino que poco a poco, con nuestro servicio de nuestro hospital, con la de otros hospitales y de todo el sistema de salud del Perú, tenemos que impactar en el ciudadano, ¿no? Mejorar su calidad de vida, su esperanza de vida al nacer y más. Entonces, esos son los impactos. Bueno, para cada uno de estos efectos, la evaluación social se incluye, ¿no? Entonces, vamos a ver diversos costos, diversos análisis. Por un lado tenemos los costos de inversión. Acá están los costos de eficacia y eficiencia, costos de producto. Y luego vamos a ver acá los costos de inversión, ¿bien? Para lo cual, pues, vamos a ver el valor actual neto y más. Muy bien. En este gráfico, queridos alumnos, este gráfico que hemos visto, ¿no? Se puede emplear para una evaluación de un proyecto social, ¿bien?
Y bueno, tenemos que ahora explicarles los diferentes ratios que se hacen, ¿bien? Miren, tenemos el análisis costo-eficiencia. Ustedes saben muy bien lo que es la eficiencia, ¿no? Significa lograr el objetivo con los menores recursos. Entonces, analizamos lo que cuesta producir una unidad productora, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta construir un kilómetro de carretera? Bien, listo. ¿Cuánto me cuesta? Listo, listo. Este es el costo eficiencia. El costo eficacia es cuánto cuesta producir una unidad de servicio. Por ejemplo, número de atenciones por unidad de tiempo, ¿no? El médico, por ley, tiene que atender 4 pacientes en 1 hora. O sea, 15 minutos es la atención, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuán costoso es producir un servicio? Bien. Y otra cosa es el costo efectividad. El costo efectividad analiza lo que cuesta generar un efecto de mediano y largo plazo. Por ejemplo, también le llaman costo impacto, ¿no? Disminución de la tasa de morbilidad, ¿no? Esto realmente es un poco más difícil de medir, ¿no? Pero se puede medir, por ejemplo. Muy bien, si yo hago un proyecto sobre saneamiento, bien, mi problema, mi proyecto no es cuántos instalaciones de agua y desagüe hago, no, sino el análisis coste-efectividad sería, por ejemplo, cuánto me cuesta disminuir las enfermedades diarreicas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, este es un costo de efecto de mediano y largo plazo, lo que es el costo efectividad, ¿bien? Todos estos, la eficacia y eficiencia nos lleva a la efectividad que es de más impacto, ¿no? Más trascendental, ¿no? Entonces, estos son los 3 tipos de análisis de costos que tenemos que estimar, queridos amigos, y por supuesto lo vamos a ver, ¿bien? Pero antes de hablar de costos, tenemos que hablar de los beneficios, ¿no? Los beneficios son... No se utiliza en el mundo de los proyectos sociales la palabra ingresos, porque eso se utiliza para el ámbito privado, sino se le llaman beneficios sociales, ¿bien? Entonces, los beneficios sociales permiten incrementar el bienestar de los usuarios atendido por la unidad productora. Entonces, significa, por ejemplo, 100 personas se sienten seguras sin proyecto de inversión, ¿ya? Con proyecto de inversión, 200 personas se sienten inseguras. Entonces, estamos beneficiando a 100, no a 200, sino a 100 nuevas, ¿bien? Por eso es posible que los beneficios del proyecto se proyecten a agentes de distintos a la población. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto sobre servicios de salud, no solamente favorece a la población que va a este centro de salud, sino también, por supuesto, a la familia de esta persona que va a la sociedad, ¿bien? Entonces, hacemos un impacto indirecto, podemos decir, ¿no? Entonces, a las personas que van a los servicios de salud, por supuesto, estas personas se mejoran, pero también sus familias y su entorno, ¿no? Entonces, reducimos el contagio o las enfermedades en la sociedad en general, ¿no? Muy bien, vamos a ver los beneficios que hay en un proyecto como este, ¿bien? Tenemos 2 tipos de beneficios, los directos, los indirectos, los de externalidades, y también tenemos los intangibles, ¿bien? Bien, vamos a ver el primer beneficio, el más importante de todos, ¿ya? El beneficio directo, ¿no? Este es un beneficio de efecto inmediato que ejerce el acceso a la población usuaria del bien al servicio intervenido por el proyecto, ¿bien? Muchos de ellos pueden monetizarse estos beneficios y dichos beneficios se relacionan con el mercado del bien o servicio intervenido del proyecto y pueden provenir de diversas fuentes. Por ejemplo, no estamos hablando acá de un tema de generar dinero, porque como les mencioné, la virtud de un proyecto de inversión no es generación de dinero, pero sí podemos verlo de manera contraria, que es ahorro de recursos, ¿bien? Un beneficio directo es un ahorro de recursos. Por ejemplo, podemos ahorrar un costo, un costo muy fuerte con nuestro proyecto de inversión. Por ejemplo, el ahorro en el tiempo que demanda el acarreo de agua, el no consumo de velas o al tener acceso a servicios de agua potable o energía respectivamente, ¿no? Entonces, para estas personas que van y sacan aguas, por ejemplo, de los pozos, si yo le instalo un sistema de agua potable, purificable y más, entonces le estoy ahorrando tiempo, ¿no? Le estoy ahorrando costos de que se generen enfermedades. Costo de transacción del usuario, por ejemplo, en el caso de la RENIEC, ¿no? Entonces, como voy a invertir en un proyecto, por ejemplo, de transformación digital, entonces a estos usuarios de la RENIEC ya no tienen que acudir presencialmente al
a la RENIEC, sino que virtualmente lo pueden hacer ese trámite, ¿bien? Ese es un ahorro de recursos, un beneficio directo. Otro tipo de beneficio directo es el mayor consumo del bien o servicio, ¿bien? Esto se puede estimar mejor porque son los beneficios del mayor consumo valorado a los precios sociales, ¿bien? Por ejemplo, al terminar el servicio de agua potable en el domicilio, los usuarios consumen más y pagan menos de lo que están dispuestos a pagar, ¿no? Este es el segundo beneficio directo. Bien, sobre los beneficios directos, vamos a ver a través de este recurso, de este ejemplo de electrificación rural, cómo que se estiman los beneficios directos. Bien, como ustedes saben, queridos alumnos, en el Perú, en las zonas rurales, a veces no llega la electricidad, y un proyecto de electrificación rural puede tener múltiples beneficios, ¿no? Un beneficios en las residencias, en los comercios, en las industrias, genera más productividad y más, ¿bien? Entonces, en este caso, vamos a especificar este ejemplo de este proyecto de inversión. En la zona sin proyecto, la familia consume ciertos kilowatts al mes a cierto precio, lo que representa un costo para las familias satisfacer sus energías. Bien, estas personas utilizan baterías, pilas, velas o generadores, ¿no? De manera activa. Pero en la situación con proyecto, las familias aumentan su consumo al mes debido a que el precio con el nuevo sistema de energía baja a cierta tarifa, el cual representa el precio, que es una tarifa ya regulada de manera estatal por el CNMI, y debe pagar la familia por cierto kilowatt consumido por mes. Bien, es para el mismo caso, por ejemplo, de los proyectos de Camisea o los proyectos de Cálida, ¿no? Donde con la instalación del gas natural, realmente hay un precio fijo, ¿no? 30 soles, listo. De 30 soles pagas y puedes consumir lo que gustes de gas, ¿no? Entonces, para este caso vamos a verlo de dos puntos de vista, como hemos visto, los dos beneficios directos, ¿ya? Una, lo que es la liberación de los recursos o ahorro de los consumos. Entonces, estas personas de esta zona rural que no tienen energía, diversos recursos se van a ahorrar. Por ejemplo, las velas, el diésel, las baterías, generadores. De repente ellos no lo estiman, pero ellos piensan que comprando así de manera, de repente, rústica o de manera manual, ¿no? Piensa que están ahorrándose, ¿no? Pero realmente no es un ahorro, ¿no? Ahora, aumento del consumo. Para el mismo caso, va a haber más disponibilidad y más uso de energía para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, siempre tenemos que compararlo eso a través de un cuadrito, ¿bien? Este es un cuadrito comparándose la tarifa por kilowatt y la demanda, ¿bien? Entonces, queridos alumnos, nuestros proyectos de inversión social tenemos que estimarlos con esos tipos de beneficios, de todas maneras, ¿bien? De todas maneras. Entonces, analizamos los beneficios sociales anuales brutos, donde comparamos, por supuesto, la tarifa sin proyecto y la tarifa con proyecto. Todo, para todo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos comparando la liberación de los recursos, ¿no? Y el aumento del consumo, ¿no? Listo. Esta es una fórmula muy común que se utiliza en lo que son los beneficios sociales. Bien, vamos a ver ahora los beneficios indirectos. Estos beneficios indirectos a veces se confunden los beneficios directos, pero no todos podemos estimar como beneficios indirectos, ¿bien? Bueno, son aquellos beneficios que se producen en otros mercados o de manera, como en valga la redundancia, de manera indirecta para otros beneficiarios, ¿bien? Por ejemplo, si disminuimos los costos de atención a la salud, se deriva en la disminución de enfermedades de la población, por supuesto, ante los servicios de agua potable y alcantarillado. Claro que sí, porque, por ejemplo, si nuestro proyecto de inversión sobre agua potable y alcantarillado, lo que es saneamiento, mejoramos el agua potable, ¿qué va a generar esto? ¿No? ¿Qué va a generar esto de manera indirecta? Que menos personas acudan a los hospitales, ¿no? Por enfermedades diarreicas, ¿no? Entonces tiene un beneficio directo, ¿no? Pensemos para otro proyecto, para cualquier proyecto, por ejemplo, un proyecto de carreteras. Listo. ¿Qué genera las carreteras? Genera más comunicación, más transporte, más velocidad, ahorro en tiempos y más, ¿bien? Muy bien, entonces, estos son beneficios indirectos que también tenemos que estimarlos, ¿bien? Pero centrémonos en los directos principalmente. Bueno, externalidades positivas, ¿no? Esos son beneficios que se generan sobre terceros quienes no están vinculados con el servicio del proyecto de inversión.
Por ejemplo, la disminución del carbono, ¿no? Frente a un proyecto de transporte urbano. Entonces, nuestro proyecto genera una disminución del carbono, ¿bien? Para las personas que pasan por ahí. La demanda de los pasajeros por el uso de la flota vehicular existente, que usa combustibles fósiles, van a querer cambiar a nuevo transporte de energías limpias, ¿bien? Entonces, se consideran las externalidades positivas que puedan ser identificadas en el análisis de impacto ambiental desarrollado en el módulo de formulación, ¿bien? Y los otros beneficios son los intangibles, ¿bien? Son beneficios de difícil medición o valoración. Dentro de los intangibles se incluyen los efectos que el proyecto tiene sobre el bienestar de una comunidad, por ejemplo, la migración de especies animales, bellezas paisajísticas, conservación de patrimonio inmaterial y más, ¿bien? Veamos los beneficios de un proyecto de agua potable. Miren, este poblador que ustedes ven aquí es de un asentamiento en Lima y paga 3 soles por un cilindro de agua de cierta calidad, ¿no? De cierta calidad. ¿Ustedes creen que instalando un sistema de agua va a haber un ahorro? Por supuesto, ¿no? Si el proyecto se ejecutase, este poblador solamente pagaría 1 sol por cilindro, ¿bien? Y los beneficiarios de manera tanto económica como otros beneficios, este señor se va a ahorrar 2 soles por cilindro, ¿bien? Pudiendo pues acceder esos 2 soles para un mejor consumo de agua. ¿Qué otro beneficio va a haber, no? Por supuesto, la familia de este poblador va a tener menos enfermedades gastrointestinales o diarreicas y van a ahorrarse medicinas, ¿no? Ausentarse a los colegios, al trabajo y más. Con agua potable, por supuesto, va a haber un mayor traslado en camiones de cisternas y, por supuesto, van a emitirse ciertos efectos de efecto invernadero, porque con agua, con cisternas vienen los camiones, ¿no? Y los camiones generan carbono. Entonces, nos evitamos con un proyecto de agua potable, ¿no? Y otro beneficio es que, como consecuencia de su acceso al agua dentro de la vivienda, los miembros de la familia se sentirán más integrados a la sociedad y emprenderán con más optimismo su vida cotidiana, ¿bien? Entonces, queridos alumnos, vemos ahí y tenemos que plasmarlo en esto, ¿bien? Pensemos ahora en otro proyecto y todo nuestro proyecto tenemos que separarlo, por supuesto, por sus fases, ¿no? Si pensamos en un proyecto de carretera, muy bien, con esto acabamos. Un proyecto para la construcción de una carretera, pago de peaje, ¿qué ahorro van a haber, no? Va a haber ahorro en tiempo de viaje, ahorro en la operación vehicular, ahorro en mermas o pérdida de productos perecibles, por supuesto, ¿no? Porque los camiones van a transitar con mayor fluidez. Y un valor neto de la producción incremental. Si hablamos de un servicio de agua para riego, ¿qué beneficios hay? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Servicio de energía eléctrica, va a haber un ahorro en los gastos de aprovisionamiento de fuentes alternativas, ¿no? Como vimos, vela, baterías, combustible, ¿no? Limpieza, por supuesto, un gasto en el manejo de los residuos sólidos y también reducción en la salud de la familia debido a la eliminación de los focos de contaminación. ¿Bien? Muy bien, queridos alumnos. Hasta aquí hemos acabado. ¿Bien? Hemos visto, vamos a regresar al cuadro principal, ¿bien? Este cuadrito clave de este proyecto de inversión, de lo que es la evaluación, vamos a regresar para que vean en dónde nos hemos quedado y qué es lo que nos falta continuar. Recuerden que estamos viendo el tema de los beneficios sociales, ¿bien? Hasta ahorita hemos visto los beneficios, hasta aquí, hasta los beneficios intangibles, ¿bien? Bien, lo que queda ver son los beneficios sociales con proyecto, sin proyecto, los beneficios sociales incrementales, vamos a estimar los costos sociales como los costos sociales incrementales, vamos a ver el tema de los indicadores sociales y el tema de muchos análisis de sensibilidad, de evaluación privada, sostenibilidad, financiamiento del proyecto y la materia ecológico, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, muy buenas noches, nos estamos viendo la clase del día de mañana.